en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Antes de empezar a leer, me gustaría recomendarles que usted tenga a la mano la Biblia, que tenga su Biblia a la mano. Y bueno, le digo que en este capítulo tenemos, en realidad el apóstol Pablo nos está exhortando con ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? con historias del Antiguo Testamento de las cuales él saca una amonestación, ¿verdad? Preguntas, digamos, ¿no? y respuestas. Él nos está mostrando que en realidad a los corintios, ¿verdad?, les está mostrando varios ejemplos del Antiguo Testamento que impidieron que el pueblo de Israel en general, o sea, la generación que salió de Egipto, llegara y entrara a la tierra prometida, ¿no? Es muy interesante que este símil, digamos, ¿no? Esta figura de la salvación, que es salir de Egipto, digamos, la salvación se completa entrando a la tierra prometida. Bueno, muy bien. Quiero estar con ustedes y leer con ustedes este capítulo. Creo que sería bien leer los últimos versículos del capítulo anterior, porque tiene que ver con lo que él les está tratando de transmitir a los corintios, ¿no? Entonces, vuelvo a decirles, si ustedes tienen su Biblia, por favor, sáquenla, búsquenla y hagamos el estudio así, sentado como yo, leyendo la Biblia con sus apuntes. Es una recomendación porque vamos a leer mucha Biblia hoy día, ¿no? Mucha Biblia, porque todos estos ejemplos que están aquí son ejemplos del Antiguo Testamento, que seguramente también nos va a bendecir el entenderlos, ¿verdad? Nos va a bendecir, quizás algunos ya lo sabemos, otros quizás no, pero en el contexto de este pasaje del capítulo 10, del versículo 1 hasta el 13, ¿no?, que hablamos de los ejemplos del Antiguo Testamento, amonestaciones, ¿no?, que vienen del Antiguo Testamento, vamos a leer desde el versículo 24 del capítulo 9. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Vemos que Pablo recomienda una concentración, un esfuerzo, o sea, no podemos caminar en la vida cristiana como un barco se deja llevar por la corriente, como hacemos muchos cristianos. En lo espiritual estoy hablando, ¿no? En lo espiritual necesitamos entender para dónde vamos, entender qué es, para qué nos salvó el Señor. Como dice aquí, no nos salvó para dejarnos en el desierto, Él nos salvó para llevarnos a la tierra prometida. Pero muchos quedaron en el desierto, la mayoría, casi toda una generación. Bien, ahora entramos al capítulo 10, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y de ahí empieza otro tema, bueno, un tema relacionado, pero es otra sección, podríamos decir. Bien, entonces, como vemos, el primer versículo, Pablo dice, o sea, después de que Pablo les muestra que se debe correr la carrera, ¿no?, como para ganarla, que el luchador de todo se abstiene, tiene mucho cuidado de su alimentación y de su entrenamiento, etc. Dice que así debemos correr esta carrera. Como les digo, no es que yo soy salvo y listo, ahí se acabó la vida. Ahí sigo como sea, ahí como barco en el río, ¿no? Siguiendo, movido por la corriente. No es así. Probablemente los corintios estaban viviendo de esta manera, ¿no? Por eso estas amonestaciones para ellos. Bueno, dice el versículo 10 al comenzar, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Miren, él dice primero que no quiere que ignoremos, no quieren que los corintios, y bueno, pues esto lo aplicamos a nuestra vida, nosotros tampoco. Que ignoréis, dice, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Hermanos, el pueblo al salir de Egipto, ¿verdad?, camino a la tierra prometida. Ellos son los padres, está hablando de nuestros padres, en realidad de los padres del pueblo de Israel, que son los ejemplos, la figura y la sombra que a nosotros nos llevan a entender, ¿no? Como hemos dicho, el Antiguo Testamento son ilustraciones de verdades que no son fáciles de entender porque son abstractas. Entonces, ¿qué mejor para entender que todos estos pasajes del Antiguo Testamento por los que nos va a llevar el apóstol Pablo, como seguramente les llegó a los corintios, ¿no? Me imagino que con este solo pasaje ellos tuvieron para predicar mucho tiempo, ¿no? Bueno, dice entonces, mis queridos hermanos, que necesitamos entender la meta, necesitamos entender como Israel, no era la meta el desierto. En esta salvación que Dios nos ha dado, hemos salido de Egipto todos, hemos pasado el mar, como dice aquí, y hemos dejado atrás, pero y después viene un periodo de desierto, un periodo de preparación, ¿verdad? En el desierto ellos fueron preparados, sus corazones fueron mostrados. En el desierto recibieron las leyes, en el desierto recibieron el sacerdocio, la adoración, aprendieron a adorar, etc., ¿no? En el desierto, como vamos a ver, deberían haber aprendido muchas cosas, porque para entrar a la tierra prometida estas cosas son necesarias. Y bueno, dice, en primer lugar, miren, como les digo, ¿cuál es nuestro norte espiritual? ¿Para dónde caminamos espiritualmente? Esto es muy importante. En el Nuevo Testamento tenemos varios pasajes que nos muestran bien claramente esto.
y que creo que nosotros necesitamos entender, y los que no entienden, pues bueno, o algunos que no quieren aceptarlo, pero para eso está la Escritura, para mostrarnos, para hacernos saber los planes de Dios. Por ejemplo, en Efesios 4, el apóstol Pablo a los Efesios les escribe y les dice que Dios constituyó, el versículo 11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12 dice el propósito, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, así los santos tendrían que ser perfeccionados para la obra del servicio. Un santo que no sirve o que no le gusta servir es una rareza, ¿no? Nosotros estamos para servir. Y dice luego, para la edificación del cuerpo de Cristo, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el norte, ahí está el encaminarnos en esta vida. Yo digo que muchas personas no entienden a Dios, no entienden lo que Dios permite que llegue a sus vidas, porque no entienden para dónde quiere llevarlos Dios. Hay gente que habla, ¿no? Que Dios, no, pues que Dios es todo, que Dios nos va a dar todo lo que queremos, nos va a prosperar, nos va a bendecir, que eso es el reino. No es así. Dios está con un propósito, llevarnos hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. El ser fluctuante no está en los planes de Dios. Dios quiere que seamos firmes, no fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Es un problema. Hay tanta enseñanza, más en este tiempo, que todos nosotros tenemos a nuestro alcance miles de información, millón de información, muchos enseñadores, muchas personas hablando las cosas de Dios. Por eso, si nosotros andamos escuchando a un lado y no estamos firmes y estamos inmaduros como niños fluctuantes y no llevados, ¿no?, hasta la medida de la estatura de Cristo, hermanos, estamos fluctuantes, pues estamos como el pueblo de Israel. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí en este versículo 16, este versículo es tan ignorado muchas veces. Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas según la actividad de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay tal cosa de que yo soy cristiano y solito nomás yo me edifico, Dios y yo no necesito de los hermanos, no hay tal cosa. La edificación ocurre en comunidad y en unidad, ¿verdad? En unidad y en comunidad. Miren, el apóstol Pablo también, él mismo escribió casi lo mismo a los colosenses. Y él luchaba, él era un ministro, hermanos, ejemplo para todos los ministros. Miren lo que dice capítulo 1, versículo 24 de Colosenses. Dice, ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Y bueno, aquí hay que tener cuidado. No está hablando de que al sacrificio de Cristo le faltó algo, ¿no? No, él está hablando de las aflicciones ahora para llevar y anunciar, ¿verdad?, estas verdades
de lo completo, de lo terminado del sacrificio de Cristo por nosotros. Y dice el versículo 25, de la cual, ¿verdad? Fui hecho ministro de la iglesia, fui hecho ministro, servidor, ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí está el misterio, que es, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, para lo cual, versículo 29, también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y dice el siguiente versículo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él estaba luchando y él estaba queriendo que cada hombre creciera, que cada hombre entendiera el misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros, si Cristo se manifiesta a través de nosotros, hay esperanza de gloria. Gloria quiere decir transformación. La gloria es algo transformador. Es algo que se hace semejante al Señor. Bueno, ok, eso estoy hablando simplemente para hacernos entender, para que nosotros estemos bien entendidos a dónde es que Dios nos está llevando, cuál es nuestra tierra prometida. Es la medida de la estatura, la madurez de Cristo. Amén. Muy bien, ahora sí, entremos aquí. Dice que ignoremos dos cosas, dice en este versículo 1. Uno dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, ¿verdad? Todos estuvieron. Y está hablando de eventos, como les digo, del éxodo, de la salida de Egipto. En primer lugar, podemos decir que, miren, en el capítulo 13, por eso yo le pido a usted que traiga su Biblia, en el capítulo 13, 21, ¿no? Dice lo siguiente: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Recuerden que Dios estaba ahí, dice que nunca se apartó en todo su trayecto en el desierto. En el desierto Dios nunca los dejó como nunca nos deja a nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de día para guiarnos por el camino. Amén. La nube es una representación. Él estaba ahí para guiarnos. Y de noche para alumbrarnos. De noche, sabemos, hay momentos oscuros, hay momentos de oscuridad, ¿no? Los días son ciclos de oscuridad y de luz, que a veces como que pasamos muchas veces algunos de nosotros los creyentes, ¿no? En la vida, pero Dios está ahí, nos guía con la nube y con el fuego, por la noche nos alumbra para que andemos en luz. Amén. Entonces, ¿qué significa? A mí me encanta que eso podemos ver aquí. Ahora vamos a mirar qué cosas hacía la nube, ¿verdad? Porque hermanos, nosotros estamos, esto que está aquí, dice, son unos ejemplos para amonestarnos, dice, ¿verdad? Versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Miren, en Éxodo 14 vemos que la nube protegió, por ejemplo, del ejército del faraón. La nube, hermanos, nos indica la presencia de Dios, como vamos a ver. Es necesario caminar la carrera en la presencia de Dios. La presencia de Dios no es una emoción que nosotros sentimos en un culto, en una situación, cuando alguien toca la música. No, la presencia de Dios es algo continuo que debe estar continuamente, como estuvo aquí la nube en todo el caminar de Israel en el desierto. Nunca se apartó. Amén.
Y aquí dice el versículo 14-19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, dice, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube de tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, ¿no? Faraón venía a perseguirles y la nube se puso entre ellos. Y para ellos era oscuridad. El enemigo no tiene, cuando andamos con Dios, cuando caminamos en ese andar con Dios, la nube nos protege. Amén. Y dice en el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. No desde ahí, o sea, Dios desde la nube, desde el lugar que está junto con nosotros, nos protege. Éxodo capítulo 33, versículo 9. Dice que Dios les hablaba desde la nube. Dice en el versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Eso está en el capítulo 33, versículo 9. ¿Okay? Hablaba con Moisés. En el 34:5 dice, y Jehová descendió, estamos en Éxodo, en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Jehová estuvo con él proclamando su nombre. ¿Qué quiere decir el nombre? Nombre quiere decir carácter. Dios le estaba mostrando su carácter, ¿verdad? El nombre es un sinónimo del carácter. ¿Ok? Entonces, él estaba. De hecho, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, que es los 10 mandamientos, dice, la segunda vez que dio los 10 mandamientos y la primera, en Deuteronomio 5 es la segunda vez que aparecen, dice, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí está hablando Moisés, ¿verdad? ¿De dónde habló? De la nube. En la nube es la palabra de Dios. En la nube nosotros tenemos un ejemplo aquí de que debemos vivir con la palabra de Dios, debemos vivir con el Señor hablándonos. En Números capítulo 9 dice, en el día que el tabernáculo fue erigido, cuando lo construyeron ya estando en el monte Oreb, en el sur del desierto, dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Ok, entonces él hablaba y él estaba ahí sobre el tabernáculo. Luego vemos que la nube no le indicaba al pueblo de Israel cuándo moverse y cuándo quedarse. Dice en Éxodo 40, tomen nota ahí si puede, véalo, versículo 36, dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, ¿verdad? El 9:15 nos muestra cómo la nube cubrió el tabernáculo. En Éxodo 40, 36 dice, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel, dice, se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, ¿no? Todos pasaron bajo la nube. El Señor nos está mostrando que Él es el que nos debe guiar. Cuando la nube está en un solo lugar, cuando Dios dice no te muevas, no movernos. En ese momento es tiempo de escuchar, es tiempo de entender, es tiempo de, no sé, de preparación. Y luego cuando la nube se mueve, ellos tenían que moverse.
En Números 9:16 dice, así era continuamente, dice. Números 9:16. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Este versículo de que todos estuvieron en la nube tiene muchas más riquezas de las que a veces hemos visto. La nube también muestra el mandato de Dios. Para Dios, el mostrar, ahí él estaba guiándoles, hermano. Y sabe que tan importante era ser guiado por Dios en el desierto, que si uno se salía de la nube podía morirse del calor que hacía, ya sea en el día o en la noche. En la noche el frío del desierto es helado. Amén. Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, cómo la nube seguía. En Deuteronomio 1:33 les habla: quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, dice, hablando de Dios, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Amén. Dios nos lleva siempre. Él está antes en los lugares donde nos lleva, y ahí está. Amén. Lo que Él nos guíe es lo conveniente para trabajo, para toda decisión importante, para casarse. No sé qué decisiones tenemos en la vida, pero aquí era una cosa diaria. Es importante, mis queridos hermanos. Para mí aquí Pablo nos está llevando a un entendimiento tremendo. La nube, dice Números 12:5, dice, por ejemplo, miren, la nube, desde la nube también Dios disciplinó a María. Cuando María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuraron contra él, lo quisieron denigrar, ¿no?, porque él se había casado con una mujer cusita, Dios los protegió. Dios habló ahí, los reprendió. Desde la nube también tenemos reprensión. Desde la nube tenemos protección. Dice, por ejemplo, y aún disciplina. En Números capítulo 2 está este pasaje. Pero el versículo 5 dice lo siguiente: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, después de que ellos murmuraron. Versículo 10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Ven? Él la dejó, y bueno, tuvo que estar fuera del campamento por 7 días, tuvo que ser humillada, ¿verdad? La que decía que acaso por mí también no habló Dios. Hermanos, las personas que Dios ha puesto como autoridad son puestas por Dios y deben ser respetadas, como María debió respetar, aunque era su hermano menor, aunque tenía el defecto, entre comillas, ¿verdad?, de haberse casado con una mujer que no era del pueblo de Israel. Pero Dios, hermanos, protege. Todas estas son enseñanzas de la nube. Una más. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 21. Amén. ¿Sabe? Aquí hay un pasaje donde la nube protege a los israelitas del faraón. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental aquella noche. No, miren, ellos empezaron a cruzar, dice, las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, 14:22, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Desde ahí está él observando y guardando. Y dice: y trastornó el campamento de los egipcios.
y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Los enemigos saben que Dios pelea por sus hijos fieles. Y Jehová, dice el versículo 26, dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Bueno, y ahí quedaron los enemigos en medio del mar. No quedó ni uno, dice el versículo 28. Al final no quedó ni uno. Dios nos protege. Amén. Ok, entonces, viendo, este es la segunda cosa que dice, que todos pasaron por el mar. Amén. Ellos pasaron por el mar y vieron el poder de Dios. Lo que está diciéndonos aquí Pablo: no ignoren que todos tuvieron la palabra de Dios, tuvieron la protección de Dios, tuvieron los milagros de Dios para pasar. Toditos ellos pasaron por todo eso. Pero dice, de la mayor parte de ellos, el versículo 5 dice, de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, si nosotros tenemos todo esto y no lo aprovechamos y no lo estamos, podemos decir, comiendo, no estamos atentos a su guianza, seguros en su protección, viendo las cosas bajo su luz, no bajo cualquier luz, como les dijo a los israelitas, ¿no? en Jeremías: yo soy la luz, pero ustedes han hecho lámparas para alumbrarse de forma particular. Dios tiene una luz, ¿amén? Y Dios por medio de la nube, y en este versículo primero nos muestra esto. Versículo 3 dice: y todos comieron el versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos ellos entraron, hermanos, todos pasaron. Bautismo, en la palabra bautizado es la palabra bautizo, que quiere decir mojarse, meterse, inmersión quiere decir. ¿Amén? Por ejemplo, Juan el Bautista los bautizó a sus discípulos. Dice, era una ceremonia. En realidad era una ceremonia que él mismo tomó, porque era una ceremonia griega de iniciación de un discípulo a su enseñanza, la enseñanza a que el discípulo se comprometa a aprender y a pensar como su maestro, ¿no? Juan el Bautista lo usó también como símbolo de arrepentimiento y de lavamiento de los pecados. Él decía que su bautismo era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de transformación de la manera de pensar. Pablo lo escribe en Romanos capítulo 6. Estamos hablando que fueron bautizados en la nube y en el mar. La palabra bautizado, estamos tratando de ver lo que es estar bautizado. Miren lo que dice Romanos 6. Cuando habla de estar bautizados en Cristo, el bautismo que nosotros conocemos es un símbolo de algo, pero que ocurre, tiene que estar ocurriendo adentro de nosotros. Dice el capítulo 6:1 de Romanos: ¿qué pues diremos? Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ellos pasaron por el mar Rojo, hermano, en seco, pero en un sentido fueron bautizados y no podían volver, no había vuelta. Dice el versículo 4 de Romanos 6: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, muerte a la vieja vida, a fin, dice, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo que en Moisés fueron inmersos
todos los padres, todo el pueblo de Israel, fueron inmersos en esa muerte a la esclavitud de Egipto, fueron inmersos en la ley, fueron inmersos en la nube, ¿verdad? Como dice aquí, en la presencia, en la compañía, en la guianza, en la palabra, en la protección. Qué lindo vivir entendiendo toda esta verdad. Pero tristemente, mis hermanos, dice, de los más no se agradó Dios. Dice en Moisés, ¿por qué dice en Moisés, bautizados en Moisés? Bautizados en esa salida de Egipto, bautizados en ese dejar la esclavitud para dirigirnos a una tierra prometida. Nosotros debemos estar llenos, bautizados, inmersos, mojados, totalmente. En este mismo sentir, salimos de Egipto, pero vamos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir bautizados en la nube y en el mar? En la nube, hermanos, tenemos pues ahora, ¿cómo estamos bautizados en la nube? Estamos llenos del Espíritu Santo, está el Espíritu Santo, está su presencia continua. Y en el mar es en esa decisión de haber dejado atrás el pecado, de haber dejado atrás la esclavitud de Egipto. Amén. Muy bien, dice el versículo 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y el 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿De qué alimento? Bueno, está refiriéndose, ¿qué alimento comieron en el desierto? Comieron el maná, ¿verdad? Vamos a leer un poquito de este alimento espiritual, que para nosotros es espiritual, para ellos fue físico. En Éxodo 16, leamos algunas cosas interesantes. Dice, y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ellos comían, ¿no? En el pecado, en Egipto, espiritualmente hablando, hay alimento del pecado, ¿verdad? Y el alimento del pecado es más pecado. Pero Dios también tiene su alimento en este otro lado. En el camino a la tierra prometida el alimento es distinto. Versículo 14 dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, dice el versículo 15, los hijos de Israel, Éxodo 16 estamos, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es pan que Jehová os da para comer. Amén. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es el pan. Ahorita vamos a ver. En el versículo 16-21 nos dice otra cosa interesante. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Entonces, este alimento espiritual es para cada mañana, es para cada día. No podían quedarse con el alimento 2 días, se podría. Todos los días. Amén. Es el alimento espiritual, dice. El mismo alimento espiritual. El versículo 35 dice, el versículo 16, Éxodo 16, 31, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor era como hojuelas de miel. Versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿No? Todo el tiempo, aun cuando ellos, como sabemos, ¿no? Quedaron en el desierto, todo el tiempo Dios tiene disponible su alimento espiritual. Siempre lo tiene. Y solo cesó cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de leche y miel cesó este maná. Dice, por ejemplo, en Josué 5:11, esto es solo como
como un dato interesante. En el capítulo 5 de Josué ya cruzaron y ya iban a entrar, están en Gilgal. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó, dice el versículo 12, el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año, ¿no? En la tierra prometida tiene su propio alimento, ¿no? Mejor que el maná. Amén. Ok, esto podemos entender del maná. Miren, en Josué, Jesús habló en el capítulo 6 de Juan, me gusta este capítulo, que habla de 3 tipos de panes. Empieza él multiplicando los panes, ¿no? De 5 panes y 2 peces, multiplica a dar de comer a 5,000 personas. Después habla del maná y después habla de Cristo, Él mismo como el pan de vida. Quiero leer con ustedes un poquito y viendo esto para entender el alimento espiritual de ellos, porque Pablo está hablándoles a los corintios ya ahora, no está hablándoles, pero el ejemplo del maná es para nosotros el ejemplo. Necesitamos comerlo todos los días. No podemos comer un día y guardar para el día siguiente todo el tiempo. En Juan 6:25, leamos. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, mucha gente lo seguía por la multiplicación del pan que él había hecho. Le dijo el versículo 27, trabajad, les dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le está diciendo, trabaje por su comida espiritual. ¿No? Ustedes ahorita me están siguiendo porque comieron el pan y se saciaron, pero trabajen, dice, no por esta comida, sino por la comida que trae vida eterna, que alimenta lo eterno, que alimenta todo lo que es de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Sencillo. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en Cristo. Y luego le dicen, versículo 30, estamos en Juan 6, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, le dijeron, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Recuerden, aquí estamos en el versículo 3, comieron la misma bebida, la comida espiritual. El versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, Moisés es, recuerden, ese pan que es el maná, es una sombra, una figura. Pero dice, ahora es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Cuando nuestro ser espiritual se alimenta, no necesitamos otra comida. O sea, no estoy hablando del pan físico. Todos tenemos un cuerpo que alimentar. Pero hay gente que piensa que necesita crecer espiritualmente y otras cosas más. No, el que tiene el pan de Dios está lleno, está satisfecho. Los hombres están llenos de insatisfacción. Van buscando por aquí, por allá. Se meten en proyectos,
en varias cosas, como tratando de encontrar el alimento. Pero solo el que come el alimento que es el pan de vida, que es Cristo, no tendrá más hambre y no tendrá sed jamás. El que cree en Él, dice, no tendrá sed jamás. Ok, recuerden, está hablándoles. Nosotros necesitamos vivir comiendo de este pan todos los días, vivir alimentados, con tu espíritu fortalecido. Versículo 4 dice, y todos bebieron. Recuerden que nuestro guía, nuestro estudio es de 1 Corintios 10. Versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Verdad? Ellos bebían también, dice el versículo 4, hermanos, el desierto es un lugar árido y seco, y Dios les dio agua. Dios nos da agua. La tierra en la vida a veces se convierte en un lugar seco, difícil, y a veces desierto habla de los momentos en que estamos en pruebas, en situaciones difíciles, pero Dios da agua, ¿no? Hay varios pasajes donde ellos tuvieron sed y clamaron a Dios y Dios les da agua. Así, ¿cómo vamos a saciar la sed de nuestro corazón? Buscando al Señor, clamando a Dios. Por ejemplo, en capítulo 15, después de haber salido y haber cruzado el Mar Rojo, dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿No? Dios convirtió unas malas aguas en aguas buenas. En Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice, así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla que los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Ok? Aquí también el pueblo tuvo sed, y clamaron y buscaron en Moisés. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos sed, tenemos que buscar en Dios. Hay hombres, ¿no? Como los maestros, los ministros que nos ayudan, pero si esos ministros traen su propio alimento, nos sirve. Si ellos nos guían a un alimento que Dios trae, entonces ese alimento o esa bebida, esa agua espiritual, esa bebida es la que satisface, ¿verdad? Y aquí ellos fueron y sacaron agua de donde parece que nunca hubieran encontrado, de la roca. Amén. Ellos encontraron agua de la roca. Me parece que es muy interesante ver esto del agua. En el capítulo 4 de Juan hace un sinónimo muy interesante, y les voy a mostrar ahí cómo es tratar de beber en otro lugar. En Juan 4:10 le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dios, Jesús, si le pedimos, nos da agua viva. Y a la mujer le dice,
¿no? Si tú sigues bebiendo del agua que bebes, volverás a tener sed. ¿Qué era el agua que ella bebía? Los 5 maridos que había tenido y el 6º con la que ella ahora estaba, buscando saciar su sed. Y él le dice, si tú me pides, si tú conocieras la gracia de Dios, el don de Dios, la palabra don es la palabra gracia también. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Porque Jesús le pidió a ella que le diera de beber el agua del pozo. Él te daría agua viva. Amén. En capítulo 7 de Juan, wow, estamos un poco tiempo, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el versículo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, dice, ríos de agua viva. No solamente saciarán nuestra sed, sino que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Jesús no había sido glorificado. Amén, hermanos. Ellos bebieron la bebida y comieron la comida que nosotros tenemos que beber, pero la comida espiritual, la comida que alimenta nuestra alma, el agua espiritual. Todo esto es lo que Jesús nos quiere dar. Y todo esto es lo que nosotros necesitamos alimentarnos. Por eso estos ejemplos del Antiguo Testamento. Amén. Todos pasaron por el mismo lugar. Todos tuvieron a su disposición todo esto. La nube, todos tuvieron a su disposición los milagros, todos tuvieron a su disposición la comida, la bebida. Pero dice el versículo 5, y vamos a acabar por aquí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, nosotros tenemos todo eso. Cuando uno le habla a una persona, a un cristiano evangélico sobre todo, no, yo tengo esto, yo tengo Dios, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo... Eso no es solamente así, que solo lo tengas. Tienes que aprovecharlo, tienes que vivirlo, tienes que comerlo. ¿De qué servía el maná si no comían? O sea, ¿de qué sirven todas estas cosas? Y Dios no se agradó de ellos, aunque las tenían. O sea, nosotros, mis amados hermanos, tenemos a nuestra disposición todo lo necesario para vivir una vida de agradar a Dios, para vivir una vida santa, para vivir una vida de testimonio. Incluso dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, con el cual podemos dar de beber a los que están a nuestro lado, no solo como la mujer samaritana que con su cántaro, pero de nosotros correrían esos ríos. El plan de Dios es mucho más grande, el plan de Dios es mucho mayor. Israel lo tenía todo. Israel no le faltó nada. Nadie puede decir que es infiel a Dios o que queda en el desierto o que deja los caminos del Señor porque no tiene, porque Dios no le pone en las manos a su disposición. No es así. Nosotros, la gente deja el camino del Señor porque menosprecia esas cosas, porque no aprovecha, porque no las come, porque no las vive. El alimento espiritual, Jesús les dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hermanos, hasta este punto, lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios es: todos ellos salieron de Egipto, todos ellos cruzaron el Mar Rojo, todos ellos tuvieron la nube, que significa todo lo que hemos visto en este capítulo, todas las cosas que Dios tenía. Todos comieron la comida espiritual, el maná llegaba para todos, bebieron del agua en el desierto, la misma bebida espiritual, y es Cristo. Pero teniendo todo,
De los más, dice versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios. Y quedaron postrados en el desierto. Es posible quedarnos postrados en el desierto. Es posible no entrar a vivir la vida plena con Dios. Es posible no estar caminando hacia la madurez y no llegar a la madurez. Aún teniéndolo todo, es posible. Y estos ejemplos, como dice aquí, versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Son ejemplos para nosotros. No podemos decir que el fracaso de Israel era porque les faltaba algo. Todo lo tenemos en Dios. Nada nos faltó. Amén. Nada nos faltó. Y ellos fracasaron. Dice el autor de los Hebreos que porque cuando se les daba la palabra, ellos no la creían. Dice, no la comían con fe. ¿Y cuál fue su fracaso? Recuerden, cuando vieron a los gigantes, les faltó la fe. Se quisieron volver a Egipto.